Queridos hermanos, en nombre del Santuario de Fátima, doy la bienvenida a los peregrinos presentes. Estamos para iniciar la celebración de la misa oficial del Santuario para la lengua española. La Santa Misa se ofrece por las intenciones de cada uno de ustedes, queridos peregrinos, también los hermanos que nos acompañan por los medios de comunicación. Vamos a poner a los pies de Nuestra Señora, a nuestros hermanos enfermos, ancianos, a las personas más necesitadas de nuestra oración. Además de estas intenciones, vamos a pedir por el eterno descanso de María Rosa. Pedimos por la paz en el mundo, como ha pedido el Papa, por la paz en Ucrania, la paz en Nicaragua. Pedimos por la salud del Santo Padre, por los frutos de la Jornada Mundial de la Juventud. El santuario nos avisa la presencia de los siguientes grupos: Fundación SEO San Pablo de España, Hermandad Nuestra Señora de la Asunción de Cantillana de Sevilla, España, y Grupo de Pontevedra de la Diócesis de Tui, Vigo, España. Va a presidir la Eucaristía el Padre Jesús de Madrid. Comenzamos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. El Señor, que dirige vuestros corazones para que amemos a Dios, esté con todos vosotros. Y comenzamos esta Santa Misa, vigilia de Pentecostés, el día en el que celebramos la venida del Espíritu Santo, cuando los apóstoles están en oración con María en el cenáculo, como aquí. Vamos a pedir nosotros sobre nuestras vidas, sea cual sea en el estado en el que se encuentre, sobre nuestra realidad, sobre nuestra familia, lo que necesitamos, el Espíritu Santo, que nos dé por medio de María, que nos dé una apertura completa del corazón. Y por las veces que nuestro corazón es un corazón que se cierra, comenzamos reconociéndolo, reconociendo nuestros pecados con humildad y con sencillez, en silencio ante Dios. Y decimos juntos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que has querido que el misterio pascual se actualizase bajo el signo sagrado de los 50 días. Haz que los pueblos dispersos en la diversidad de lenguas se congreguen por los dones del cielo en la única confesión de tu nombre. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Escuchamos atentamente la palabra de Dios.
Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. Al cumplirse el día de Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar. De repente se produjo desde el cielo un estruendo, como de viento que soplaba fuertemente y llenó toda la casa donde se encontraban sentados. Vieron aparecer unas lenguas como llamaradas, que se dividían posándose encima de cada uno de ellos. Se llenaron todos de Espíritu Santo y empezaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les concedía manifestarse. Residían entonces en Jerusalén judíos devotos venidos de todos los pueblos que hay bajo el cielo. Al oírse este ruido, acudió la multitud y quedaron desconcertados, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Estaban todos estupefactos y admirados, diciendo: ¿no son galileos todos esos que están hablando? Entonces, ¿cómo es que cada uno de nosotros los oímos hablar en nuestra lengua nativa? Entre nosotros hay partos, medos, elamitas y habitantes de Mesopotamia, de Judea, de Capadocia, del Ponto y Asia, de Frigia y Panfilia, de Egipto y de la zona de Libia que limita con Cirene. Hay ciudadanos romanos forasteros, tanto judíos como prosélitos. También hay cretenses y árabes, y cada uno los oímos hablar de las grandezas de Dios en nuestra propia lengua. Palabra de Dios. Te alabamos. Envía tu Espíritu, Señor. Envía tu Espíritu, Señor, y repuebla la faz de la tierra. Aleluya. Bendice, alma mía, al Señor. Dios mío, qué grande eres. Cuántas son tus obras, Señor. La tierra está llena de tus criaturas. Envía tu Espíritu, Señor, y repuebla la faz de la tierra. Les retiras el aliento y expiran y vuelven a ser polvo. Envíes tu Espíritu y lo creas, y repueblas la faz de la tierra. Envía tu Espíritu, Señor, y repuebla la faz de la tierra. Gloria a Dios para siempre. Goce el Señor con sus obras. Que le sea agradable mi poema y me alegraré con el Señor. Envía tu Espíritu, Señor, y repuebla la paz de la tierra. Segunda lectura. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, nadie puede decir Jesús es Señor sino por el Espíritu Santo. Y hay diversidad de carismas, pero un mismo Espíritu. Hay diversidad de ministerios, pero un mismo Señor. Y hay diversidad de actuaciones, pero un mismo Dios, que obra todo en todos, pero cada cual se le otorga la manifestación del Espíritu, porque el bien es común. Pues lo mismo que el cuerpo es uno que tiene muchos miembros, y todos los miembros del cuerpo, a pesar de ser muchos, son un solo cuerpo. Así es también Cristo. Pues todos nosotros, judíos y griegos, esclavos y libres, hemos sido bautizados en un mismo Espíritu para formar un solo cuerpo, y todos hemos bebido de un solo Espíritu. Palabra de Dios. Ven, Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo, Padre amoroso del pobre, don de tus dones espléndido, luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo, tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego, gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquécenos. Mira el vacío del hombre, si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando nos envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo, lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo. Dona el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero.
Reparte tus 7 dones según la fe de tus siervos, por tu bondad y tu gracia. Dale el esfuerzo su mérito. Salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Aleluya, aleluya, aleluya. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos la llama de tu amor. El Señor esté con vosotros. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Al anochecer de aquel día, el primero de la semana, estaban los discípulos en una casa, con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Y en esto entró Jesús, se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Y diciendo esto, les enseñó las manos y el costado. Y los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. Jesús repitió: paz a vosotros. Como el Padre me ha enviado, así también os envío yo. Y dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes les perdonéis los pecados, les quedan perdonados, y a quienes los retengáis, les quedan retenidos. Palabra del Señor. En una ocasión, un catequista estaba haciendo una oración con los niños de su grupo de catequesis y les invitaba a que escribieran una oración a Dios. Una pregunta, una oración, una petición, y a ver qué escribirían, ¿no? Y estaban los niños con toda la atención del mundo y dicen: y ahora vamos a compartirlo. Y fueron diciendo los niños los que habían pedido: pues por mi familia, pues por mis papás, pues por los que tienen hambre, por los necesitados. Y dice una niña: pues yo le he hecho una pregunta a Dios. Dice el catequista: ¿ah, sí? ¿Y cuál ha sido? Dice: pues es que yo me pregunto una cosa. Dios, ¿cómo eres capaz de amar a todo el mundo si en mi casa somos 3 y yo no lo consigo? Es decir, a veces las cosas de Dios nos resultan imposibles y lo son si lo queremos hacer nosotros solos. Por eso Dios viene a nuestra ayuda y nos envía, nos regala la Iglesia y nos envía el Espíritu Santo, que aviva la presencia de Cristo en la Iglesia por los sacramentos y hace del mundo una sola nación. Hay una historia de las historias sagradas que seguramente conoceremos porque nos habrán contado, habremos estudiado, de pequeños nos decían nuestros abuelos. Y es la historia de Babel, que seguramente conocéis todos, ¿no? Aquella vez en la que quisieron construir una torre tan alta que atravesara el cielo, que atravesara a Dios, que no quisiéramos saber dónde estaba Dios. Y se pusieron a trabajar en ella. Y trabajando en ella, cada uno quería sobresalir, destacar por encima de los demás, deslumbrar de tal manera que aquellos hombres que empezaron a construir siendo miembros de una misma familia, de una misma lengua, entendiéndose entre ellos, a medida que iban construyendo esa torre a fuerza de la soberbia, sus corazones se iban separando. Así nos narra la Biblia el nacimiento de los idiomas. Ya no se entendían porque no estaban mirando a un lugar común, porque se estaban mirando a ellos mismos y el único deseo era de sobresalir sobre los demás y destacar sobre los demás. Esta historia de Babel se repite. Muchas veces se repite en nuestros hogares, familias que nos cuesta entendernos, porque cada uno mira a un lugar distinto o porque cada uno se mira a sí mismo. Por no hablar ya más de fuera del contexto de la familia, el contexto social. ¿Qué está pasando? ¿Qué sociedad estamos
construyendo? Estamos construyendo Babel, donde cada uno se mira a sí mismo y el otro es alguien ajeno a mí. En las grandes ciudades vivimos rodeados de personas y vivimos solos. ¿Qué está pasando? Está pasando que nos falta una mirada común, nos falta un espíritu común, un espíritu capaz de unir lo diverso, capaz de hablarnos en una sola lengua. Por eso, Pentecostés es lo contrario a Babel. Si en Babel todos comenzaron entendiéndose y terminaron siendo enemigos, enemistados y viendo que nada tiene que ver el uno con el otro, en Pentecostés nos narra cómo en aquella ciudad había gente de todas las naciones, partos, medos, elamitas, griegos, judíos, cretenses, y de repente algo ha sucedido que todos entienden en su idioma, y es la vida de la gracia, es la vida del Espíritu. ¿Qué ha ocurrido? Que sobre aquellos hombres, los discípulos de Cristo que están en oración con la Virgen, ha venido el Espíritu Santo y ha roto la cobardía y los ha hecho testigos del Evangelio y han salido a predicar el amor de Dios, y ese lenguaje del amor de Dios es el entendible, cada uno en su idioma, cada uno en su lenguaje, y eso es lo que construye Pentecostés. Babel, Pentecostés. Y ahora la pregunta es, ¿qué sociedad quiero yo? ¿Dónde quiero vivir? ¿En Babel o en Pentecostés? La siguiente pregunta, ¿qué ciudad estoy construyendo yo? ¿Babel o Pentecostés? ¿Por qué quiero construir Pentecostés y me sale a hacer Babel? Porque necesitamos algo que la Virgen vino a decir aquí, la oración. Porque la oración nos pone en la presencia de Dios, porque la oración nos prepara para recibir el Espíritu Santo y porque nos hace mirar a un lugar común. Y cuando miramos un lugar común, formamos parte de algo. De pequeño me enseñaron que para sumar y para unir cosas que no son comunes, había que hacer un común denominador. Y es ahí donde hay que mirar. Y un lugar como Fátima nos hace mirar a lo que nos une, para lo que el corazón está hecho, y está hecho para lo eterno, está hecho para lo infinito, está hecho para Dios. Y está hecho para Dios y al que nos podemos acercar, sea cual sea nuestra situación. Y esto es lo grande, y esto es lo bueno de la Iglesia, que sea cual sea, no sé cuál es tu vida, ni sé cuál es tu relación con Dios, pero sí sé que te puedes acercar. Y que con la vida de la gracia, no solamente con nuestro gran deseo, con la ayuda de la gracia, con la ayuda de los hermanos, estamos llamados a construir Pentecostés, a construir la civilización del amor. Y esa es nuestra misión. ¿Y cómo? Pues ya veis, si nos acercamos a las vidas de los pastorcillos, tampoco hicieron grandes cosas. Porque no se trata de hacer grandes cosas, sino por quién las hago. El amor que yo pongo al hacerlas. Eso es lo importante. Recordemos que la mirada es a un solo lugar. Hay un momento en la misa de estas respuestas que ya nos salen solas y que no caemos en la cuenta de lo que decimos, que el sacerdote nos dice, levantemos el corazón y respondemos diciendo, lo tenemos levantado hacia el Señor. Esa es la actitud. Así hemos de vivir. Y nos tenemos que ayudar unos a otros a vivir con el corazón levantado hacia el Señor. Entonces será Pentecostés. Entonces podremos recibir el Espíritu Santo que hablará a través de nosotros de la manera que cada uno sea, con sus carismas, con sus dones y con su entendimiento. Vamos a pedirlo en esta tarde, en este lugar sagrado de Fátima, que sobre la Iglesia, que sobre nosotros venga el Espíritu Santo, porque queremos ser constructores de Pentecostés. Que nos dé un corazón humilde,
capaces de reconocer nuestras heridas y de reconocer nuestros fallos y abrirlas ante Dios para que solo la gracia de Dios las pueda curar y que nos haga volver a nuestros lugares de origen con una misión, que es en el día a día hacerlo todo en unión con Dios, por amor a Dios. Todo cuenta, decían los niños, todo por Él, todo por su amor. Eso nos da una manera nueva de vivir. Esa es la vida cristiana. No es una vida distinta cuando tú te vayas de aquí, sino una manera nueva de ver tu misma vida. Pues pidamos a la Virgen, Nuestra Señora del Rosario de Fátima, que ella nos haga entrar en esta oración, que esa oración nos dé al Espíritu, que ese Espíritu venga sobre nosotros y sobre el mundo entero y que renueve la faz de la tierra. Hacemos juntos la profesión de fe. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. En ese santísimo día en que terminamos las fiestas pascuales, oremos, hermanos, al Padre por mediación de su Hijo Jesucristo, que nos envía al Espíritu Santo para confirmar y acrecentar la renovación pascual de su Iglesia. Por la Santa Iglesia de Dios, para que llena de los dones del Espíritu, sea congregada en la unidad. Roguemos al Señor. Escucha y ten piedad. Por nuestro Santo Padre el Papa, por nuestro Obispo y por todos los sacerdotes, para que les conceda en abundancia el espíritu de sabiduría y santidad, roguemos al Señor. Señor, escucha y ten piedad. Por todos los que trabajan por la paz y la concordia entre los pueblos, para que logren reunir a los hombres en el amor. Roguemos al Señor. Señor, escucha y ten piedad. Por los que son víctimas de la debilidad humana, de los extravíos de su propio espíritu o de los errores del mundo, para que el Espíritu del Señor los lleve por las sendas del bien y de la verdad. Roguemos al Señor. Señor, escucha y ten piedad. Por el pueblo de Dios aquí reunido, por los fieles de nuestra comunidad y de nuestras diócesis, para que la fuerza del Espíritu nos haga crecer a todos en la fe y en la unidad. Roguemos al Señor. Señor, escucha y ten piedad. Dios Todopoderoso y Eterno, pedimos por los frutos de la Jornada Mundial de la Juventud. Roguemos al Señor. Señor, escucha y ten piedad. Pedimos por las intenciones que cada uno tenemos en el corazón, por las intenciones de los grupos que aquí están presentes. Yo de manera especial presento las intenciones de este grupo de la Fundación CEU San Pablo que hoy estamos peregrinando, pero uno todas vuestras intenciones. Que la Virgen Santísima os escuche a vosotros, por vosotros, vuestras familias y todos aquellos que os han pedido oraciones en este lugar. Roguemos al Señor. Dios Todopoderoso y Eterno, que has derramado tu Espíritu sobre los hombres, escucha las oraciones de tu Iglesia
para que los pueblos dispersos por la división de las lenguas lleguen finalmente a la unidad en la confesión de tu nombre. Por Jesucristo nuestro Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Colma, Señor, estos dones con la acción santificadora de tu Espíritu, para que se manifieste por medio de ellos aquel amor de tu Iglesia que hace brillar en todo el mundo la verdad del misterio de la salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Pues para llevar a plenitud el misterio pascual, enviaste hoy el Espíritu Santo sobre los que habías adoptado como hijos por la encarnación de tu unigénito. El Espíritu que desde el comienzo de la Iglesia naciente infundió el conocimiento de Dios en todos los pueblos y reunió la diversidad de lenguas en la confesión de una misma fe. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles proclaman el himno de tu gloria diciendo sin cesar: Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros.
Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el día en que la efusión de tu Espíritu ha hecho de ella sacramento de unidad para todos los pueblos. Y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo José y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Ten misericordia de todos nosotros y así, con María, la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con vosotros. En el Espíritu de Cristo resucitado, daos como hermanos la paz. Cordero de Dios, quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, danos paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra de tus palabras.
Queridos hermanos, nos disponemos para recibir la comunión, recordando lo más importante, estar en gracia de Dios. Los confesionarios en el santuario están habilitados todos los días desde las 7:30 por la mañana hasta las 19:30 por la tarde. Con toda libertad pueden comulgar tanto en la mano como en la boca. A los hermanos que opten por la comunión en la mano les pido por favor comulgar delante de los sacerdotes y sigamos las indicaciones de los vigilantes. Como gracias a Dios hay tantos peregrinos hoy, esta tarde, una vez que reciban la comunión, dejen lugar para que puedan comulgar los otros hermanos.
Oremos. Estos dones que acabamos de recibir, Señor, nos sirvan de provecho para que nos inflame el mismo espíritu que infundiste de modo inefable en tus apóstoles. Por Jesucristo nuestro Señor. Pues antes de recibir la bendición final, vamos a bendecir los objetos religiosos. Entonces, todos los que los tengan y los pueden exponer. Sí. Pedimos al Señor que derrame sus dones sobre estos objetos. Dígnate, Señor, bendecir estos objetos religiosos, a fin de que por la intercesión de la Virgen María y de los santos Francisco y Jacinta Marto se conviertan en señal de salvación para quienes los usen. Por Cristo nuestro Señor. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Señor esté con vosotros. Cada invocación respondemos amén. Dios Padre de los astros, que en el día de hoy iluminó las mentes de sus discípulos, derramando sobre ellas el Espíritu Santo, os alegre con sus bendiciones y os llene con los dones del Espíritu Consolador. Que el mismo fuego divino que de manera admirable se posó sobre los apóstoles purifique vuestros corazones de todo pecado y los ilumine con la efusión de su claridad. Y que el Espíritu que congregó en la confesión de una misma fe a los que el pecado había dividido en diversidad de lenguas, os conceda el don de la perseverancia en esta misma fe, y así podáis pasar de la esperanza a la plena visión. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros.